Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy en vísperas de la celebración de la independencia de Centroamérica, que se celebra a partir del 14 y 15 de septiembre todos los años. Vamos a ver qué alumnos están presentes y vamos a ver hoy el contrato de hospedaje a partir del artículo 866 del Código de Comercio hasta el 873. Y si da tiempo, pues comenzamos a ver lo del contrato de seguro. Les compartí en la plataforma de Google Classroom el laboratorio para el segundo examen de Derecho Mercantil, el segundo examen parcial de Derecho Mercantil. Así es que me cuentan si lo recibieron y cualquier comentario, bienvenido, dudas, consultas, lo trabajan ustedes en estos días y en la clase del martes 20 estaríamos resolviendo dudas respecto de ese laboratorio. No veo algún alumno presente, vamos a esperar unos minutos. Y obviamente estamos en el artículo, como les digo, 866 y en el libro del doctor Villegas, el contrato de hospedaje, está tratado en las páginas el hospedaje. Está tratado en las páginas de la 153 a la 157. Como se trata de una clase que puede ser que la estén viendo o no por el tema del feriado, pues se las voy a dejar grabadas. Y solo también quería mencionar que el contrato de edición y todos los contratos relativos al derecho de autor están tratados, como lo dice aquí los contratos de edición, reproducción y ejecución de obras, fueron derogados los artículos del 822 al 860 y 824 al 860, fue derogado por los artículos 138 y 42 de los decretos 3398 y 56-2000, que se refieren precisamente a los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual. Vamos a ver de buscar ese decreto para podérselo subir, decreto 33-98 del Congreso de Guatemala, porque estos contratos estaban tratados en el Código de Comercio, pero ahora están contenidos en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus reformas, que es el decreto 3398, que se los vamos a publicar en la página de Google Classroom para que ustedes lo tengan. Y ahí entonces habla todo lo relacionado a la protección de los derechos de autor de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Entonces esas se las vamos a estar subiendo. Tal vez lo más importante de destacar de esta ley es que son derechos de propiedad, ¿verdad? Como cualquier otro derecho tangible, estos son derechos intangibles de propiedad y que deben ser protegidos los autores, los compositores, y tiene un costo la reproducción de estas obras. Tal vez lo más destacable de esto es que estas leyes crean o permiten que se creen las sociedades de colectivas de gestión de derechos de autor, y entonces resulta que uno puede celebrar un contrato con una sociedad que se dedique a gestionar derechos de autores nacionales o extranjeros. Y entonces resulta con que uno puede contratar el derecho de autor o el uso de un fonograma o de una obra musical, artística, etcétera, ya sea por el contrato de edición, conforme al artículo 84 de este decreto 33-98,
que está regulando el derecho el contrato de edición. El contrato de representación o ejecución pública es el artículo 93, que eran los artículos que estaban redactados. El de fijación de obra es el artículo 101, y se deben registrar las obras en el registro de la propiedad intelectual, que es un registro dedicado a proteger los derechos de autor, precisamente de los creadores de obras musicales, artísticas, etcétera, literarias, ¿verdad?, etcétera. Y entonces existe el título 8, Sociedades de Gestión Colectiva, que es el artículo 113 y siguientes, y entonces ahí dice que los titulares de derecho de autor y derechos conexos pueden constituir asociaciones civiles sin fines de lucro para que una vez obtenida la inscripción respectiva puedan solicitar su autorización como sociedades de gestión colectiva para la defensa y administración de los derechos patrimoniales reconocidos por la presente ley. Estas asociaciones se regirán por las disposiciones generales establecidas en el Código Civil y las especiales contenidas en esta ley y su reglamento. Todo eso está muy bien. Lo que yo cuestiono de inconstitucionalidad de esta ley es que el artículo 15 le permite que estas sociedades de gestión colectiva, que son las que se dedican, por poner un ejemplo, hay una sociedad en México que representa a Juan Gabriel o a sus herederos. Entonces, si usted está queriendo gestionar o publicar o reproducir o editar una obra de Juan Gabriel, se tiene que poner de acuerdo ya no con Juan Gabriel y sus herederos, sino con esa sociedad de derecho colectivo que representa a los dueños de los derechos de autor, o el que tiene el derecho sobre los derechos patrimoniales, porque los derechos de autor se dividen en dos: el derecho moral, que siempre la obra va a ser del artista, y el derecho patrimonial, que ese sí se puede transferir. Por ejemplo, yo creo una obra musical, siempre va a ser de mi propiedad, pero el derecho de explotar esa obra musical yo lo puedo ceder a terceros. Y entonces ese es el derecho económico, el derecho patrimonial. Ellos pueden recaudar y distribuir a sus socios las remuneraciones provenientes de los derechos que les corresponden. Y estas entidades o estas sociedades de derechos de gestión colectiva son consideradas mandatarias de sus asociados por el simple acto de afiliación a las mismas. Yo lo que señalo aquí es que, en primer lugar, la sociedad colectiva de derecho de autor debiera de comprobar que efectivamente ha celebrado un contrato de afiliación con Juan Gabriel o con los herederos de Juan Gabriel o con los titulares de los derechos patrimoniales de las obras de Juan Gabriel para poder representar esas obras. Por ejemplo, aquí en esa sociedad mexicana esa sociedad colectiva en México de derechos de autor celebra un contrato con una sociedad colectiva en Guatemala. Y esa sociedad colectiva en Guatemala es la que se trata de encargar de cobrarle los derechos de autor a las empresas que se dedican a reproducir o a editar o a difundir las obras literarias o musicales de terceros, ¿verdad? Todo ahí estaría muy bien, pero yo sí creería que la sociedad colectiva de México, si está cobrando los derechos de autor de Juan Gabriel y sus herederos, o los derechos patrimoniales de las obras de Juan Gabriel y sus herederos, se debiera de acreditar que hay un contrato de afiliación. Y segundo, que el pacto de ese cobro debiera ser de mutuo acuerdo entre quien quiere utilizar el servicio y la sociedad de derechos de autor que está representando al artista o al titular de los derechos patrimoniales. El problema que veo yo aquí es que hay un artículo en donde dice que la junta directiva de la asociación de gestión colectiva o de la sociedad colectiva de gestión colectiva es la que va a fijar como que los aranceles. Y entonces aquí estamos creando un problema porque si vemos el artículo 239 de la Constitución, el artículo 239 de la Constitución nos dice que la capacidad tributaria es del Congreso de la República. Dice 239, principio de legalidad tributaria.
Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Y ella hace una lista de todos los elementos de la relación jurídico-tributaria. A, el hecho generador de la relación tributaria. ¿Qué es lo que genera la obligación a tributar? 2, las exenciones. C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D, la base imponible y el tipo impositivo. O sea, sobre qué se va a calcular y cuál es la tarifa o el porcentaje. Por ejemplo, la ley del IVA dice, pues es sobre las compraventas que se celebren en territorio guatemalteco y el tipo impositivo es el 12%. Entonces dice, ¿cuál es la base? Sobre el precio se va a calcular el 12%. Las deducciones, descuentos y reducciones y cargos y las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases si se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Yo sostengo que esta ley de derechos de autor de Guatemala, el decreto 33-98, al permitir que las sociedades de derechos de autor, sociedades de gestión colectiva, establezcan tarifas, está contraviniendo el artículo 239 de la Constitución, porque dice que la Junta Directiva puede fijar las tarifas. Y yo estoy de acuerdo, hay un derecho de asociación, yo me puedo asociar a esa entidad, o me puedo asociar a otra. Pero yo como usuario de una obra colectiva también tengo derecho de asociarme a una sociedad de gestión colectiva o a otra, o de contratar con una sociedad de gestión colectiva u otra. Y además de que esa sociedad de gestión colectiva de Guatemala, que está representando a la sociedad de gestión colectiva de México, deben demostrar que las obras de Juan Gabriel están afiliadas o los herederos de Juan Gabriel están afiliados a esa sociedad de gestión colectiva en México y que esa sociedad de gestión colectiva tiene un contrato con Guatemala y que entre las obras que están afiliadas o incluidas están esta obra que se está tramitando, también considero que no es correcto que unilateralmente la Junta Directiva o la Asociación de Derechos de Autor establezca tributos o, llamémoslo de otra forma, cobros obligatorios a los ciudadanos que quieran utilizar determinada obra musical. Yo estoy de acuerdo que por libre contratación yo pueda decir, bueno, me comprometo a que quiero usar esa obra y voy a pagar tanto por reproducir, editar, difundir, etcétera, determinada obra, y entonces celebro el contrato, ya sea con el titular del derecho patrimonial o con la sociedad de gestión colectiva que lo representa, acreditando esa cadena de representación. Pero a lo que yo me refiero es el artículo 126, que dice capítulo único de la Ley de Derechos de Autor. Las tarifas serán aprobadas por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva y deberán ser publicadas en el Diario Oficial, cobrando vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Igualmente deberán publicarse en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación los estados financieros anuales aprobados por la Asamblea General de la Sociedad de Gestión Colectiva. Aparte de que esto no se cumple, porque yo no he visto nunca que ninguna sociedad de gestión colectiva en Guatemala, hay una de fonogramas y hay una de obras artísticas musicales, publiquen en el Diario de mayor circulación los estados financieros anuales aprobados por la Asamblea General de la Sociedad de Gestión Colectiva. También considero que no es correcto que se establezca por una Asamblea General de una asociación, a propuesta de su Junta Directiva, tarifas que tenemos que pagar todos los ciudadanos, porque entonces estamos invadiendo la potestad que la Constitución establece en el artículo 239, el principio de legalidad tributaria, que es exclusivamente a través del Congreso de la República que se pueden generar tributos. Y si vamos al concepto de tributo, tributo es impuesto, tasa y contribución especial. Y entonces, impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Esos son los tributos. Entonces, anteriormente existía la AGAIC, Asociación de Guatemalteca de Autores y Compositores. Esa asociación fijaba las tarifas y pretendía cobrar a los usuarios de las obras artísticas, literarias, etcétera, ¿verdad? Musicales,
etcétera, contraviniendo este artículo 239. Para mí que si se va a establecer un cobro por derechos de autor, debiera ser el Congreso de la República, en su potestad exclusiva, que decrete impuestos ordinarios y extraordinarios a favor de las entidades de gestión colectiva o de los titulares de los derechos de autor. Y entonces, porque solo el Congreso puede establecer el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible del tipo impositivo, las deducciones, descuentos, reducciones y recargos y las infracciones y sanciones tributarias. Porque son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normal lo relativo al cobro del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Sé que lo que estoy diciendo puede ser aceptado o no por algunos juristas. Si vamos al estricto derecho tributario, cualquier cobro que sea obligatorio a los ciudadanos es un tributo, ¿verdad? Si yo celebro un contrato de representación, edición, etcétera, y me comprometo a pagar una regalía, ahí estoy muy de acuerdo, en donde hay libre contratación, entonces derivado de la obligación del contrato, o sea, las obligaciones derivan de la celebración del contrato, que es un acuerdo de voluntades. Pero me resisto a aceptar que unilateralmente la sociedad de gestión colectiva me ponga una tarifa que a propuesta de la Junta Directiva apruebe la asamblea de la asociación. Eso está muy bien para los afiliados a la asociación, pero si yo no soy afiliado a la asociación, ni pertenezco a la asociación, ni he celebrado contrato con la asociación, no veo cómo se me pueda obligar a hacer un pago de un tributo por utilización de un derecho de autor. Obviamente es un punto a debatir, pero es importante porque las sociedades de derechos de autor pueden unilateralmente subir las tarifas y el público en general tendría la obligación de pagarlas. Inclusive hay gestiones que hacen ante el Ministerio Público en ese sentido, ¿verdad? Y, por ejemplo, no existe cumplimiento de que no existe evidencia de que se publiquen los balances, ni que se cumpla con este principio. Para mí que es lo mismo que con las municipalidades. Por ejemplo, ahorita la Municipalidad de Antigua Guatemala quiere poner un impuesto sobre los hoteles y quiere ponerle otro 10% adicional al que ya se está pagando con el derecho del INGUAT, el impuesto de turismo, lo cual tiene dos problemas. Por un lado, hay doble tributación, porque por un lado pago el IVA sobre la tarifa del hospedaje, que es el 12%, y aparte pago el 10% de impuesto de turismo. Se trata de un caso de doble tributación que, conforme a las normas del derecho constitucional y del derecho tributario, deben ser eliminadas esos principios, ¿verdad? Esa doble tributación. Ya ocurrió anteriormente con el impuesto sobre pasajes aéreos. Anteriormente se pagaba el IVA sobre pasajes aéreos, creo que en ese momento era el 10%, y aparte se pagaba el 10% de impuesto sobre pasajes aéreos. Ahí hay doble tributación. Ese caso de doble tributación fue eliminado afortunadamente porque no se debe tributar por el mismo hecho generador. Por vender un pasaje me están cobrando impuesto del IVA e impuesto de pasaje aéreo. Ese es un caso de doble tributación que está cubierto en el artículo 243, principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para los efectos, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Dicho sea de paso, otro caso de tributación interna que hay que eliminar es el impuesto sobre los derivados del petróleo. Hay impuesto de distribución, hay impuesto de circulación de vehículos y hay IVA, ¿verdad? Entonces, por el mismo hecho, o digamos que en el tema de la venta de un galón de combustible está el impuesto de distribución de productos derivados de petróleo y el impuesto del IVA. El IVA debiera ser el único impuesto que tuviera la venta de gasolina, porque por el mismo hecho que estoy vendiendo gasolina, ese es el hecho generador, y conforme al artículo 239, esta clase parece derecho tributario, pero es que a mí me encanta integrar
las normas para que ustedes tengan una visión de conjunto. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador, la venta de combustible, atribuible al mismo sujeto pasivo, el que compra el combustible, es gravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. En otras palabras, por un lado, me cobran el hospedaje y paga IVA, 12%, y aparte el INGUAT me cobra el impuesto de turismo, 10%. En el caso de los pasajes aéreos sucedía lo mismo. Fue eliminado el impuesto sobre pasajes aéreos con muy buen criterio y solo se quedó el IVA. En el caso de los hospedajes, quieren cobrar 12% de IVA. Si la habitación vale 100 quetzales, son más 12% de IVA, 112. Más 10% de impuesto de turismo, 122. Más 10% que quiere cobrar la Municipalidad de Antigua Guatemala serían 132 quetzales. Una habitación que está, el hecho generador es la venta de la habitación o la ocupación de la habitación, el pago del hospedaje, y tiene un impuesto triple, o pretende poner un impuesto triple. Además, la Municipalidad de Antigua estaría violando, y así se ha declarado en muchos, porque las municipalidades siempre quieren poner que derecho de puerta. Si usted tiene una gasolina, tiene que pagar 5,000 quetzales mensuales. Eso contraviene el artículo 239, principio de legalidad tributaria, en donde dice que solo el Congreso puede establecer tributos. No viene la municipalidad por sacar leña del municipio tanto, por tener un hotel tanto mensual, o tanto sobre las habitaciones, o tanto si es una panadería. Eso existía en los proyectos de arbitrios, plan de arbitrios de muchas municipalidades, y cada vez que se ha discutido en la Corte de Constitucionalidad, aplicando este principio 239 del principio de legalidad tributaria, que corresponde con exclusividad al Congreso decretar impuestos, se han eliminado. En el caso del derecho de autor, del cobro coactivo, obligatorio de derecho de autor, no es lo mismo que yo celebre con un artista y le diga, mire cuánto me cobra por poder publicar su obra. Aquí me paga un impuesto que va a cobrar un ente que se llama Sociedad de Derecho Colectivo, Sociedad de Gestión Colectiva, que no sé exactamente yo si realmente representa al artista. Y tampoco sé si el artista o sus herederos o sus tenedores o titulares del derecho patrimonial efectivamente están recibiendo de la Sociedad de Gestión Colectiva de Guatemala, a través de la Sociedad de Gestión Colectiva de México, que corresponda ese derecho de autor. Entonces se vuelve un poco difuso y estoy creando un ente que cobra y a lo mejor todo se va en gastos de administración. Entonces eso es una cosa que hay que ver si constitucionalmente no pudiera ser corregido, como se corrigió el caso del derecho del impuesto sobre pasajes aéreos, y que se debiera corregir el impuesto del INGUAT sobre hospedaje, el impuesto de turismo, y se debiera corregir también todos los fondos compensatorios y los impuestos que gravan la venta de combustibles o de distribución. Y dice, los casos de doble o múltiple tributación al ser promulgada la presente Constitución de 1985 deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Pero ¿cuántos años más nos vamos a tardar? Ya la Constitución cumplió 37 años, creo yo. 85, 95, 2005, 2015, 2025. Ya va a cumplir casi 40 años la Constitución. Y no se han terminado de eliminar progresivamente los casos de doble o múltiple tributación. Entonces, eso quería decirles en cuanto a las sociedades de derechos de autor, ¿verdad? Y el Ministerio Público debiera de tomar eso en cuenta a la hora, porque muchas veces estas sociedades recurren a la acción penal. En vez de irse por la vía civil a cobrar un supuesto derecho de autor, inmediatamente quieren hacer una gestión penal, ¿verdad? O convertir un caso penal. Y entonces es una ley que habría que revisar, porque realmente se está basando en un principio de doble o múltiple tributación, por un lado, o por lo menos está violándose el derecho el principio de legalidad tributaria, que coloca al Congreso de la República como el único capaz de decretar impuestos y bases, hechos generadores, etcétera. ¿Verdad? Hay otro caso que no voy a mencionar hoy, pero que también infringe
esa potestad legislativa exclusiva del Congreso para para fijar impuestos, en donde una junta directiva de una entidad muy grande en el Estado es la que fija las tarifas y los porcentajes sobre determinados hechos generadores. Y ese es también algo que está contraviniendo el principio de legalidad tributaria. Entonces esta ley habría que ver de verificarla. Se la estoy subiendo a la página para que ustedes la tengan, la estudien, y si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto, pues bienvenido, ¿verdad? Voy a ver si hay alguna pregunta, porque como que vi por ahí que había ahí algún tipo de pregunta. Permítame un segundo, yo creo que ya la subí a las 2 páginas. Ah, no, todavía no lo he publicado, es lo que pasa. Espérenme un segundito. Ah, no, perdón, sí. Reciente, aquí está. No sé por qué no había yo subido en una sección el laboratorio del segundo parcial. Vamos a añadir. Según yo ya lo había añadido. Aquí está, pero no lo había publicado. Muy bien. Vamos a ver si hay preguntas por ahí. Y muchas gracias por su atención. No solo hay comentarios de que están viendo el video. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos. Les agradezco su atención. Es que ya estaba, como que lo publiqué 2 veces, a las 15:20 y a las 18:18 ahorita. Pero es lo mismo. Ahorita lo que les voy a subir es la ley de derechos de autor. De edición, representación, fijación artística de obras artísticas, literarias y similares. Ahí está ya. Enlaces, no es vínculo, sino, vínculo o enlace. Vamos a poner la palabra enlace. Enlace. Eso es para la sección D, y ahorita la pongo en la sección C. El enlace de la ley de derechos de autor de Guatemala respecto a los contratos de edición, representación y fijación de obras musicales, artísticas, literarias y similares. Realmente se ha vuelto un poquito de problema para los establecimientos el hecho de las sociedades de gestión colectiva, de esos cobros que pretenden hacer a todos los establecimientos en general por poner música ambiental, por ejemplo. Y lo que ha resultado es que muchas empresas grandes han decidido eliminar la música ambiental de sus establecimientos. O sea, el efecto no es generar ingresos para los autores, que sería loable si fuera una libre contratación, o si fuera una posibilidad de decir, bueno, yo estoy de acuerdo en que voy a poner en todos mis establecimientos la música de estos artistas, y entonces voy a pagar voluntariamente una cantidad acordada de mutuo acuerdo con el artista, con sus herederos, con sus titulares de derechos patrimoniales de las obras, o con la sociedad de gestión colectiva que me demuestre que lo representa. Pero eso tendría que ser un objeto de libre contratación. Hay otro tema. Hay música clásica.
Hay música que ya tiene más de 50, 60 años de haber sido creada y ya es del dominio público, ya no hay que pagar derechos de autor. Entonces uno diría, bueno, que ¿por qué no ponen música clásica? Porque hay una sociedad colectiva de gestión colectiva de fonogramas. Porque nosotros hacemos los discos y tenemos derecho a cobrar derechos de autor sobre el hecho de haberlo puesto en un disco. Entonces no le pague al titular del derecho patrimonial de la obra literaria, artística, musical o cualquier otro tipo literaria, pero páguele a la empresa que hace las fonogramas, a la sociedad de derechos de gestión colectiva que representa a los que hacen fonogramas. Y entonces puede resultar que yo tengo contrato con una entidad y tengo que pagarle a otra también. Entonces no me salvo. Por eso digo yo que esto debiera ser regulado en una ley que estableciera una tarifa fija determinada y que lo fijara el Congreso de la República, una tarifa o una cantidad específica, y entonces ese impuesto se trasladara en la forma legal a la entidad que demuestre que es titular, ¿verdad? Pero si no se vuelve, puedo tener yo 5 sociedades con derecho de gestión colectiva y no sé ni a quién pagarle o quién es el que representa al artista que yo quisiera utilizar o cuya música o cuya obra literaria, artística, pictórica yo quiero reproducir, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí está el tema. Y hay obras huérfanas que ya no tienen titulares de derechos de autor. Esas obras huérfanas aquí ya se las voy a pagar, ¿verdad? Porque lo que pasa es que sí hay como es muy difuso ese derecho de la sociedad de gestión colectiva. Y esta ley yo sí creo que merece un análisis profundo desde el punto de vista constitucional, no solo por el tema del cobro del tributo que obligan a pagar a quienes utilizan los derechos de autor, sino, o si es que hay derecho de autor, o si ya no hay derecho de autor, pues entonces ya debiera ser libre. Una empresa que dijera, bueno, yo voy a poner música de más de 50 o 100 años, ya no tengo que pagar derechos de autor. Entonces vienen los de los fonogramas y dicen, no, pero es que yo hago esos fonogramas, yo hago esos discos, yo grabo esa música, entonces a mí me tienen que pagar. Cuando es una obra del dominio público, no sé si me estoy dando a entender. Bueno. Y el artículo 56-2000, el decreto 56-2000, que es una modificación del anterior, que entró en vigencia a partir del 1 de noviembre del 2000, que es una modificación al decreto 33-98. Y que contiene esto de las sociedades de gestión colectiva y demás, ¿verdad? Las obligan, por ejemplo, a registrarse en el registro de derechos de autor, en el registro de la propiedad intelectual o industrial, porque es la que tienen que, para representar los derechos de las sociedades de gestión colectiva, tienen que estar inscritas por lo menos, ¿verdad? Pero lo que no las obligan o no está claro, es cómo demostrar todos estos artículos del decreto 33-98 fueron modificados por los artículos del decreto 56-2000. Entonces les recomiendo que me hagan favor de darles una leidita para que tengan una idea de este tema. Y se los voy a subir también ese decreto a la página del Google Classroom. Aquí está. Aquí está, Derecho Mercantil, sección D. Se los voy a poner de una vez con el mismo vínculo porque viene siendo, vamos a editar
Les vamos a poner los dos vínculos, porque puede ser que sea el mismo, como es la misma ley, solo que está modificada, mejor de una vez les pongo el enlace del segundo y su modificación. Como le hacían falta unos acentos aquí y hay que respetar la ortografía. Ahí está corregido ya. Decreto 33-98, modificado por decreto 56-2000 del Congreso de la República, ambos del Congreso de la República. Ok. Y en la sección C, exactamente lo mismo. Añadir enlace, edición, representación, comparto, fijación, artísticas. Decreto 53-98. Se fijan que aquí, por ejemplo, el 53-98 tiene solo dos cifras, la del año, porque en el siglo XX se usaban las dos últimas cifras del año. En el siglo XXI ya se usa modificado por decreto 56-2000, ambos del Congreso. Ahí estamos. Si hay alguna dudita por ahí, gracias. No, todavía estamos bien. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema que nos ocupa. Cualquier dudita de esto de los contratos de edición, reproducción, ejecución de obras y todos los demás contratos que se refieren a la ley de derechos de autor, pues bienvenida. Lo más importante para mí es esto, y que sí, hay que celebrar un contrato para las diferentes utilizaciones de los derechos de autor de terceros, que se dividen en derecho moral, como les digo, esa es la obra pertenece a tal artista, y el derecho patrimonial, que así sí puede ser cedido a terceros. Yo no puedo decir, yo hice tal obra y le transfiero o le traslado los derechos a mis herederos. No, la obra siempre va a ser mía durante toda la perpetuidad, y el autor o sus sucesores pueden ser dueños o titulares de los derechos patrimoniales de explotación de esa obra durante el periodo de ley que establece la protección de los derechos de autor, que normalmente son 50 años. Vencidos esos 50 años, lo mismo que pasa con las patentes de invención, con las fórmulas de las medicinas, con los diseños y demás, ese saber pertenece a la humanidad. Es una obra de dominio público. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar un tema que es importante con toda la ciencia. Nadie inventa. Salomón hace como 2000 años dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Si nosotros tenemos la capacidad ahorita de hacer una obra literaria, artística, musical, poética, lo que fuera, nos estamos nutriendo de todo el saber de los que nos antecedieron. Y entonces no puede ser a perpetuidad ese derecho de autor, el derecho patrimonial. Siempre va a ser la obra del autor, pero el derecho patrimonial se extingue por el transcurso del tiempo. Tiene derecho a explotar esa obra durante, digamos, los 50 años. Usted y sus sucesores o causavientes, a quien usted le ha trasladado el derecho patrimonial de explotar la obra. Pero el derecho de patrimonial de explotación se extingue cuando la obra ya es de toda la humanidad. ¿Por qué? Reconociendo, como les digo, esa situación de que para hacer una obra literaria yo me estoy nutriendo de Cervantes, de todos los Aristóteles, Platón, etcétera, ¿verdad? Y esas obras, esos conocimientos, esos insumos que yo utilicé para hacer mi obra musical, Beethoven, Chopin, Bach, Liszt, Viento en Contra, Maná, pues tienen un tiempo determinado de vida.
Una vez transcurrido ese tiempo, se considera que ya la obra ya es de dominio público y a cualquiera la puede utilizar. Entonces, por eso les decía que si yo decidiera tener un establecimiento musical, música de ya hace más de 100 años, que es la mayoría de la música clásica, entonces yo ya no debiera tener que pagar derechos de autor porque estoy haciendo uso de una obra de dominio universal. Es de todos. Nadie puede cobrarme por usar esa música. Pero en el caso de los fonogramas, los autores de los fonogramas o las sociedades de gestión colectiva de los fonogramas dicen, no, es que yo grabo esas obras. Bueno, demuéstrame que estoy usando su grabación y no una grabación de hace 50 años que ya está libre de derechos de autor. En fin, el tema por ahí va. El contrato de hospedaje, artículo 866. Por el contrato de hospedaje, una persona se obliga a dar albergue a otra mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no la alimentación. O sea, puede ser solo la habitación para descansar o con alimentación, ¿verdad? El contrato de hospedaje se regirá en defecto de disposiciones legales o pactos por los preceptos que hubiera aprobado la autoridad competente y por los del reglamento interior del establecimiento. Entonces aquí sí le dan, digamos, ¿cuál es la autoridad competente? En el caso de Guatemala es el Instituto Guatemalteco de Turismo, que tiene que aprobar la autoridad competente respecto al contrato de hospedaje y por los del reglamento interior del establecimiento. O sea, el hotelero tiene derecho a tener un reglamento interior. Miren, en ese hotel, estas son las condiciones. Usted, si va a usar la piscina, tiene que usarla con traje de baño, se tiene que duchar antes de utilizar la piscina, no puede tener artículos de vidrio en el área de la piscina, todo tiene que ser plástico, no puede estar sin camisa o sin blusa, tiene que no puede estar en estado de ebriedad. Ese tipo de normas van en el reglamento interior del establecimiento. La autoridad competente, el INGUAT, pues establece ciertos parámetros o normas para el hospedaje, ¿verdad? Por ejemplo, otra es la hora de ingreso, la hora de salida, cuántas personas máximas por habitación, todo eso lo va a tener estas normas, ¿verdad? Para que los reglamentos se consideren aplicables, el hotelero deberá mantenerlos colocados en el lugar visible del establecimiento, además de colocar en cada habitación un extracto de lo que sea pertinente. Por eso es que ustedes ven que en las puertas de los establecimientos, atrás de la puerta hay una serie de normas que son el reglamento interior del establecimiento. Responsabilidad del hotelero, 867. Los hoteleros a quienes fuera imputable culpa o negligencia resarcirán los daños que sufran los huéspedes en sus personas o bienes que conforme a los reglamentos respectivos hubieran introducido en sus alojamientos. Si los daños se ocasionaren sin culpa o negligencia del hotelero, su responsabilidad se limitará a una cantidad igual al importe de un mes de alojamiento por las pérdidas o averías que sufran los bienes de los huéspedes que se encuentren en el local de la negociación, y hasta una cantidad igual al importe del alojamiento durante un año por los daños que sufran los propios huéspedes encontrándose en él. Entonces, el límite máximo de una persona que sufrió un daño sin culpa o negligencia del hotelero, se limitan a, si son bienes, un mes de alojamiento, un mes de hospedaje. Y si es daños que sufran los propios huéspedes encontrándose con él sin culpa o negligencia del hotelero, porque si hay culpa o negligencia ya habría que determinar las responsabilidades civiles, ¿verdad? Pero si no hay culpa o negligencia del hotelero, el máximo de una persona que sufrió daños dentro del establecimiento es un año de hospedaje. Objetos de valor, 868. Los huéspedes tendrán derecho a entregar a los hoteleros dinero y objetos de valor para su guarda en concepto de depósito. O sea, le pueden entregar dólares, el reloj, el pasaporte, para que se los guarden en la caja. El hotelero podrá negarse a recibirlos cuando sean de excesivo valor en relación con la importancia del establecimiento. Si me van a guardar $10,000, yo le digo, mire, este hotel cuesta $100 la noche. Yo no le voy a guardar $10,000, este no es un banco. Vaya a depositarlos a un banco o a una cajilla de seguridad en un banco, pero yo no voy a ser responsable de $10,000 si el establecimiento cuesta $100 la noche. O me están dando un reloj de $50,000 para que yo lo guarde para una habitación de $75 la noche. O de un volumen desproporcionado a la capacidad de los locales. También me traen que guarde
10 quintales de azúcar, de café o de cardamomo o lo que fuera, no. Volumen adecuado. Si ustedes viajan con más de $2,000, ya están infringiendo las normas internacionales y las normas de lavado de dinero. Entonces, tiene que ser una cantidad menor. El depositario expedirá al cliente un resguardo. La responsabilidad del hotelero será la del depositario. Es como que se hubiera recibido en depósito esos bienes. ¿Cómo se exime de responsabilidad del hotelero? En los 869. El hotelero no se eximirá de las responsabilidades que le imponen los artículos precedentes, aun cuando por medio de sus reglamentos, avisos o carteles anuncie que no responde de los efectos introducidos en el establecimiento, salvo que dicha extensión resultare de pacto en contrario con el huésped. Yo le digo, mire, le recibo, usted puede fírmeme aquí, porque ahí tiene que haber un pacto, ¿verdad? Que no soy responsable por los objetos que usted deje en el establecimiento, en el hotel, ¿verdad? Y lo que hacen los hoteleros, que con muy buen criterio, es que le dan una cajilla de seguridad al huésped para que ahí guarde sus objetos de valor en la habitación, pero con una clave o una llave que tenga que accionarse por medio del huésped para guardar ahí los objetos de valor, para no tener que recibir la mercadería, los bienes en depósito en la recepción. El hecho de que el hotelero diga no nos responsabilizamos por objetos de valor no lo exime, según este artículo 869, de la responsabilidad, salvo que el huésped haya afirmado que está de acuerdo en que no hay responsabilidad por los objetos que deje en el establecimiento. Probablemente en la tarjeta de registro ahí dice no, el huésped acepta que no se responsabiliza que no hay responsabilidad del hotel sobre los objetos de valor que deje en el establecimiento. Porque se le puede olvidar un reloj, se le puede olvidar, o tal vez no se le olvidó, pero después llega a decir, mire, yo dejé aquí mi reloj y ahora no aparece. ¿Cómo se demuestra? Es que es muy difícil demostrar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, probablemente cuando se registra el huésped en caracteres notorios, porque cualquier renuncia tiene que estar en caracteres notorios conforme a los contratos mercantiles y contratos mediante formularios, tiene que decir así, el hotel no es responsable de daños causados por mercaderías o bienes de valor que el huésped deje en el establecimiento. Artículo 870, retención de equipaje. Esto ya lo habíamos visto en el derecho de retención, conforme al artículo 682 del Código de Comercio, que ya lo habíamos comentado. Los equipajes y efectos del huésped responden preferentemente al hotelero por el importe del hospedaje y a ese efecto podrán ser retenidos por este mientras no se le pague lo que el huésped adeuda. ¿Cómo termina el contrato de hospedaje? Termina por el transcurso del plazo convenido. En defecto de convenio, el huésped podrá denunciar el contrato antes de las 15 horas del día de su salida. O sea, si me dan 3 días yo contraté 3 días de hospedaje y me quiero quedar un cuarto día, eso está sujeto a la disponibilidad de la habitación. Ha pasado que, digamos, una persona reservó 3 noches de habitación y después quiere quedarse en el hotel. Le dicen, no señor, usted contrató 3 noches y ya tenemos huésped para esa habitación y ya no hay disponibilidad, estamos llenos. Entonces tiene que retirarse el huésped, ¿verdad? Y si no, lo que hacen es que le cambian la clave de la puerta de ingreso para que no pueda entrar. ¿Por qué? Porque este artículo dice que el plazo convenido. ¿Cuántos días de hospedaje tomó usted? 3. Bueno, le estamos cumpliendo con los 3 días. No me pida el 4º día, porque el 4º día ya no hay disponibilidad. Por violación de los pactos y reglamentos que los regulen. El huésped se comporta en estado de ebriedad, en forma escandalosa, en forma contraria a las normas de vestimenta del establecimiento, hace ruidos, hace fiestas, pone más personas dentro de la habitación de las permitidas, no respeta los horarios de la piscina, del área común, etc. Por cometer el huésped falta a la moral o hacer escándalos que perturben a los demás huéspedes, lo que estábamos diciendo. Por ausencia del huésped por más de 72 horas sin dejar aviso o advertencia. Por falta de pago en la forma convenida, por las demás causas que se convengan. Extracción de equipaje, es lo que les decía en el 872. Terminado el contrato de hospedaje, el hostelero podrá extraer de las habitaciones del huésped el equipaje y los efectos personales de este mediante inventario que formulará con intervención a lo menos de 2 testigos que no sean dependientes suyos. Tienen que traer a 2 personas que no pertenezcan al personal del hotel. Aquí hay una valija con tanta ropa, con tantos objetos de valor, relojes, anteojos oscuros, lo que sea. Y se hace un inventario.
Los baúles, maletas y otros objetos que se encontraren cerrados se conservarán en ese estado y se les pondrán sellos que firmarán los testigos. Si 30 días después el huésped no liquidara su cuenta, el hotelero podrá vender los bienes mediante notario. Una subasta ante notario. Del precio que se obtenga se cubrirán los gastos de la venta, los gastos de la subasta. Se entregará al hotelero una cantidad igual al importe de su cuenta y el saldo se depositará en una institución bancaria a nombre del huésped. Transcurridos 5 años sin que el huésped reclame el saldo depositado, este se pondrá a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Artículo 873, es lo que les decía hace un rato. Si terminado el contrato de hospedaje por cualquier circunstancia, el huésped se negare a desocupar la habitación o a retirarse del establecimiento, el hotelero podrá solicitar el auxilio inmediato de la autoridad para lograr la desocupación de la habitación sin ningún otro trámite. Tomó 3 noches de hotel a tal tarifa y la tarifa está muy buena, él se quiere quedar, pero resulta que ya la tarifa cambió o hay huésped para esa habitación. Entonces el hotelero le puede decir, mire, retírese por favor. Si no desocupa o no se retira del establecimiento, se puede solicitar el auxilio inmediato de la autoridad para lograr la desocupación de la habitación sin ningún otro trámite. ¿Por qué? Porque por la naturaleza del contrato pues se requiere la habitación para otro huésped que ya probablemente canceló su estadía y que se estaría incumpliendo con ese otro huésped, ¿verdad? Entonces, como les digo, puede ser que usted contrató 3 días y se quiere quedar 5. Si el hotel no está de acuerdo, lo pueden desalojar. Les agradezco mucho su atención y feliz feriado. Yo creo que ya no hay preguntas y ahí estamos. Mucho gusto a todos, feliz noche. Les agradezco mucho. Nelly. Muchas gracias, feliz noche. Nos estamos viendo entonces, Dios mediante, el día martes 20. Gracias a todos. Muy agradecidos que están viendo el video.